Sí, se viene como una ola de optimismo, o sea, en la política internacional, ¿no? O es puro humo. No sé. Entre Sevilla, Belém, Johannesburgo, Ujú. hay cumbres por todos lados. Sí, sí, sí. Y líderes como Pedro Sánchez, Lula da Silva, Cyril Ramaphosa, todos hablando de multilateralismo. Ajá. Que si la desigualdad, que si el cambio climático, que si falta guita para el desarrollo. Claro. Pareciera que ahora sí, que esta vez es diferente, ¿no? Bueno, es interesante cómo se está armando este discurso global. Pero ojo, hay una voz que nos interpela a mirar más allá de los discursos bonitos. Sí. ¿De quién hablas? Una voz que viene desde el sur, la de Cristina Fernández de Kirchner. Ella nos invita a cuestionar ese espejismo del multilateralismo, digamos, Interesante. y a preguntarnos si estas cumbres son realmente un camino hacia un mundo más justo Ajá. o una puesta en escena para seguir manteniendo el mismo sistema que beneficia a unos pocos a costa de las mayorías. Tenés razón. Cristina siempre va al hueso. Ella argumenta que la deuda externa, esa que nos persigue como una sombra, no es un problema de países que gastan de más, No. sino una trampa diseñada para extraer riqueza del sur global. ¿Te Exactamente. acuerdas de aquel discurso en la ONU? Fue demoledor. Dijo algo así como, la deuda externa no es producto de países que viven por encima de sus posibilidades, sino de un sistema financiero que utiliza mecanismos especulativos para transferir riqueza desde la periferia hacia el centro. Exactamente. Y esa frase es clave para entender su crítica, Totalmente. porque nos obliga a preguntarnos, ¿quiénes diseñan la arquitectura financiera mundial? Claro. ¿A quién beneficia? Hablan de mecanismos innovadores y alivio de la deuda, pero ¿son soluciones reales o simplemente curitas que no solucionan el problema de fondo? Tienes razón. Por ejemplo, pensemos en los canjes de deuda por acción climática. En teoría suena bien, ¿no? Sí. Perdonamos parte de la deuda a cambio de que los países inviertan en proyectos verdes. Claro, suena lindo en los papeles. Pero, ¿quién controla esos proyectos? ¿Quién se beneficia? No estaremos creando nuevas formas de dependencia. Exacto, esa es la gran pregunta. Y ahí es donde Cristina pone el dedo en la llaga. Ella argumenta que el Fondo Monetario Internacional, el FMI, actúa como el brazo ejecutor del imperio financiero, imponiendo políticas que benefician a los acreedores a expensas del bienestar de la gente en los países deudores. Pensemos en las condiciones que suelen imponer. Recortes en salud, educación, políticas de ajuste. ¿Te suena familiar? ¿Y cómo no me va a sonar familiar si lo vivimos en carne propia? Acá en Argentina sabemos bien lo que significa tener al FMI respirándonos en la nuca. Sí. Y lo que es peor, pareciera que la receta siempre es la misma. Ajuste, privatización, apertura indiscriminada de la economía. Claro. Y eso nos lleva a otro punto clave de la crítica de Cristina. La financiación climática. Se presenta como la gran solución, pero puede convertirse en una nueva forma de colonialismo. Los países que más contaminaron históricamente ahora dictan las condiciones de la transición justa, generando nuevas dependencias tecnológicas y financieras. O sea, nos quieren hacer creer que la solución al cambio climático está en manos de los mismos que lo generaron y que encima tenemos que pagarles por esa solución. Es una paradoja, ¿no? Y Cristina lo plantea con mucha claridad. Ella propone un multilateralismo antiimperialista que se basa en varios puntos. Primero, auditar y reestructurar las deudas externas ilegítimas, o sea, aquellas que se contrajeron bajo condiciones abusivas o que se usaron para financiar proyectos que no beneficiaron a la gente. Segundo, democratizar las instituciones financieras internacionales como el FMI y el Banco Mundial para que las decisiones no sean tomadas por un pequeño grupo de países poderosos. Tiene sentido. Si queremos un sistema financiero más justo, necesitamos que las reglas del juego sean definidas por todos, no solo por unos pocos. Exactamente. Y el tercer punto de Cristina es el reconocimiento de la deuda histórica del norte global con el sur. Durante siglos, los países del norte se enriquecieron a costa de la explotación de nuestros recursos naturales, de la mano de obra barata, del saqueo colonial. Es cierto, esa deuda histórica es algo que no se puede negar. Y por último, Cristina propone la creación de mecanismos de financiamiento incondicionales que respeten la soberanía de los países. Exacto. Financiamiento que no venga con recetas preestablecidas, sino que permita a cada país definir sus propias prioridades de desarrollo. Bueno, hasta acá la crítica de Cristina es contundente, pero la gran pregunta es, ¿cómo se lleva a la práctica? ¿Es realmente posible un cambio tan profundo en el sistema financiero internacional? Es la pregunta del millón, ¿no? ¿Es posible cambiar un sistema tan arraigado? Mira, la historia nos muestra que los cambios profundos no ocurren de la noche a la mañana, pero también nos enseña que lo que hoy parece imposible mañana puede ser una realidad. Lo importante es no bajar los brazos, seguir cuestionando, seguir buscando alternativas. Totalmente. Y hablando de alternativas, me parece importante destacar algo que Cristina siempre remarca, la importancia de la integración regional.
Ella dice que la unión hace la fuerza, que si los países del sur global nos unimos, podemos tener más poder de negociación frente a los organismos internacionales y a los países acreedores. Tenés razón, la integración regional es clave. Pensemos en el Mercosur, por ejemplo, si bien tiene sus limitaciones. Es un espacio donde los países de la región podemos coordinar políticas, fortalecer nuestras economías y tener una voz más fuerte en el escenario mundial. Exactamente. Y esto nos lleva a otro punto fundamental, el rol de la sociedad civil. No podemos esperar que los cambios vengan solo de arriba desde los gobiernos o los organismos internacionales. Necesitamos que la gente se involucre, que se informe, que presione para que se implementen políticas que beneficien a las mayorías. Totalmente de acuerdo. La lucha contra la deuda externa no es solo una cuestión económica, es una lucha política, social, cultural. Es una lucha por la justicia, por la soberanía, por la dignidad de nuestros pueblos. Y en esa lucha la participación ciudadana es fundamental. Mira, me acuerdo de una frase de Galeano que me parece que resume muy bien esto que estamos hablando. Él decía, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Qué buena frase, la voy a anotar. Y es cierto, a veces nos sentimos impotentes frente a estos problemas globales, pero cada uno desde su lugar puede hacer algo, informarse, debatir, organizarse con otros, difundir información, exigir a nuestros representantes que tomen medidas. Exactamente. No subestimemos el poder de la acción colectiva. Y hablando de acción colectiva, me parece que es un buen momento para hablar de las propuestas concretas que se están discutiendo a nivel internacional para abordar el problema de la deuda externa. Dale, me parece importante analizar qué se está haciendo y qué más se podría hacer. Por ejemplo, se habla mucho de la iniciativa de suspensión del servicio de la deuda que se implementó durante la pandemia para aliviar la carga financiera de los países más pobres. Sí, esa iniciativa fue un paso importante, pero fue una medida temporal. Ahora se está discutiendo la posibilidad de crear un mecanismo permanente de reestructuración de la deuda soberana. Exacto. Hay varias propuestas en debate, algunas más ambiciosas que otras. Por ejemplo, hay quienes proponen la creación de un Tribunal Internacional de Arbitraje para resolver disputas entre países deudores y acreedores. Esa me parece una idea interesante porque permitiría que las reestructuraciones de deuda se hagan de forma más justa y transparente, sin que los países deudores se vean sometidos a presiones indebidas por parte de los acreedores. Claro, la idea es que este tribunal sea independiente y que tenga en cuenta la capacidad real de pago de los países, así como las necesidades de desarrollo de sus pueblos. Claro, porque muchas veces las reestructuraciones de deuda se hacen a costa de sacrificar las inversiones en salud, educación e infraestructura. Exactamente. Y eso termina generando un círculo vicioso de pobreza y endeudamiento. Otra propuesta interesante que se está discutiendo es la creación de un fondo global para financiar proyectos de desarrollo sostenible en los países del sur global. Esa también me parece una buena idea porque permitiría que los países destinen más recursos a proyectos que realmente beneficien a sus poblaciones en lugar de tener que usarlos para pagar la deuda. Claro, la idea es que este fondo se financie con aportes de los países del norte global en reconocimiento de la deuda histórica que tienen con el sur y que los proyectos se definan de forma participativa con la participación de los gobiernos, la sociedad civil y las comunidades locales. Me gusta esa idea de la participación porque muchas veces los proyectos de desarrollo se imponen desde afuera sin tener en cuenta las necesidades reales de la gente. Totalmente de acuerdo. Y esto nos lleva a otro punto importante, la necesidad de fortalecer las capacidades de los países del sur global para gestionar sus propias finanzas. No se trata solo de recibir ayuda externa, sino de desarrollar instituciones sólidas, sistemas fiscales eficientes, políticas macroeconómicas responsables. Tenés razón, la autonomía financiera es fundamental para poder definir nuestro propio camino de desarrollo. Y esto implica, entre otras cosas, diversificar nuestras economías, promover la industrialización, invertir en ciencia y tecnología. Exacto, se trata de construir un modelo de desarrollo que sea sostenible, inclusivo y soberano, un modelo que nos permita romper con la dependencia financiera y construir un futuro más justo para nuestros pueblos. Bueno, hasta acá hemos analizado la crítica de Cristina Fernández de Kirchner al sistema financiero internacional, las propuestas que se están debatiendo a nivel global y la importancia de la participación ciudadana y la integración regional, pero hay un punto que no podemos dejar de lado, el impacto real que la deuda externa tiene en la vida cotidiana de la gente. Sí, a veces nos perdemos en los debates teóricos y nos olvidamos de las historias concretas de las personas que sufren las consecuencias de la deuda. Exactamente. Por eso me parece importante que en la próxima parte de nuestro programa nos enfoquemos en eso, en el rostro humano de la deuda externa. Para vos, que nos escuchás del otro lado, ¿qué significa la deuda externa? ¿Qué significa? ¿Es solo un número en una hoja de cálculo? ¿O tiene un impacto real en tu vida? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Porque a veces las cifras macroeconómicas nos deshumanizan las problemáticas. Digo, detrás de cada porcentaje del PBI que se destina al pago de la deuda, hay historias concretas.
Hay familias que tienen que elegir entre comer o mandar a sus hijos a la escuela, hay hospitales que no tienen insumos básicos, hay sueños que se postergan. Es cierto, y acá en Argentina lo sabemos bien. ¿Cuántos años de ajuste, de recortes en salud, educación, ciencia y tecnología, todo para cumplir con los compromisos de la deuda? ¿Y para qué? Para seguir atados a un sistema que nos condena al subdesarrollo. Es frustrante, ¿no? Y lo peor es que esta situación se repite en muchos países del sur global. Es como una trampa que se perpetúa a sí misma. Se nos dice que necesitamos la deuda para crecer, pero esa misma deuda nos ahoga y nos impide desarrollarnos plenamente. Y lo que es más grave, esta trampa no solo afecta a la economía, sino que también impacta en la democracia, en la soberanía de los pueblos. Cuando un país está endeudado, pierde margen de maniobra para tomar decisiones soberanas. Exactamente. Los acreedores, ya sean países, organismos internacionales o fondos de inversión, tienen un enorme poder de presión sobre los gobiernos deudores. Y muchas veces esas presiones se traducen en políticas que van en contra del interés de la mayoría de la población. Claro, como por ejemplo la privatización de empresas públicas, la flexibilización laboral, la apertura indiscriminada de las importaciones. Medidas que suelen beneficiar a un pequeño grupo privilegiado, pero que perjudican a los trabajadores, a los sectores populares, al desarrollo nacional. Exactamente. Y en este contexto, la crítica de Cristina Fernández de Kirchner al sistema financiero internacional cobra aún más relevancia. Ella no solo denuncia la injusticia de la deuda externa, sino que también propone alternativas. Un camino para romper con la dependencia y construir un modelo de desarrollo más justo, sostenible e inclusivo. Sí, recordemos algunos de los puntos clave de su propuesta. La auditoría de deuda para identificar las presiones ilegítimas, la reestructuración de la deuda de forma justa y transparente, la creación de mecanismos de financiamiento incondicionales que respeten la soberanía de los países, la democratización de los organismos financieros internacionales. Son propuestas ambiciosas, sin duda, pero son necesarias si queremos romper con el círculo vicioso de la deuda y construir un mundo donde las finanzas estén al servicio del desarrollo humano y no al revés. Y en esta lucha, como decíamos antes, la participación ciudadana es fundamental. Informarse, debatir, organizarse, exigir a nuestros representantes que tomen medidas. Cada uno desde su lugar puede hacer algo para cambiar esta realidad. Totalmente de acuerdo. Y no solo se trata de luchar contra la deuda externa, sino de construir un modelo de desarrollo alternativo, basado en la justicia social, la soberanía económica, el respeto al medio ambiente. Un modelo que ponga en el centro a las personas y no al capital financiero. Es un camino largo y complejo, pero vale la pena recorrerlo. Y para cerrar, me gustaría compartir una frase de Eduardo Galeano que me parece inspiradora. La utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve para caminar. Hermosa frase y muy cierta. La utopía nos guía, nos da fuerzas para seguir caminando, para no resignarnos, para seguir luchando por un mundo mejor. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides, apoya económicamente y difunde nuestro trabajo. Hasta la próxima.